Hola, buenas tardes a todos y deciros nada, feliz año. Hemos empezado el año 2023 y vamos a continuar con las charlas referentes a los Hechos de los Apóstoles. Hoy es la charla número 9 y trata de discurso de Pedro a la gente. Capítulo 2, versículo del 14 al 36. Es lo que Pedro contesta cuando tiene lugar Pentecostés. Ahora explicaremos un poco más todo esto, pero primeramente me gustaría rezar la oración que rezamos cada día, ¿no? Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor. Perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Te amo, Señor Jesús. Te acepto y te digo que te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues os explicaba que hoy voy a explicar la contestación que da Pedro a lo que ocurre en Pentecostés. Todo lo de Pentecostés lo encontráis en el canal mío que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, en la charla número 7 y 8, o sea, la primera parte y la segunda parte de Pentecostés. Por lo tanto, hoy voy a explicar qué pasa, la contestación a lo que ocurre, qué pasa después, justo después cuando llega el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles, ¿no? Que lo que ocurre es que recordad que después de que ellos reciben el Espíritu Santo y se ponen a hablar en idiomas distintos, de forma que cada persona que está allí lo oye en su propia lengua, ¿no? El resultado de todo esto es que hay gente, todos reciben la misma gracia. Los 60 o 70 personas o 100 personas que hubiera en aquel momento paseando por la calle, todos reciben la misma gracia. Que es decir, que Pedro, lleno de fortaleza, confirma a la fe en sus hermanos. Les dice, confirmar en la fe quiere decir que les dice que es verdad todo lo que han oído y han visto. Les da fuerza, les dice que no ha sido un sueño, que verdaderamente ha existido. Ya veréis, os explicaré la esencia, ¿no? del discurso, ¿no? Pero claro, la gracia de Dios les llega a todas las personas, pero unos las aceptan. De ahí la pregunta que vendrá y que os explicaré la semana que viene, que es, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer después de escuchar todo el sermón? Y otros que dicen que no, dicen, deben estar borrachos. O sea, en mi traducción pone, están llenos de mosto. Es decir, unos están abiertos a la gracia y pueden recibir el mensaje de Pedro, y otros están cerrados y no lo reciben. Pero la gracia llega igual, ¿no? Unos la rechazan y otros la aceptan, que es lo mismo que pasa ahora. Dios, el Señor te llena de gracias espirituales y tú las puedes aceptar o no. A lo mejor no te interesa saber más de Jesucristo porque tendrías que cambiar tu vida. Por lo tanto dices, yo bastante tengo. O sea, yo me quedo con que no sé si creo o no creo, o mejor, bueno, ya soy agnóstico, o prefiero no saber nada porque saber significaría cambiar de vida. Pero bueno, lo hablaremos otro día. Aquí la cosa está en que yo os voy a decir la esencia pura del discurso de Pedro. Está en lo siguiente, fijaos lo que dice él. Él, lleno de fuerza y valor, porque se había muerto de miedo junto con los 12 discípulos, justo cuando después de ascender el Señor al cielo se encuentran desvalidos, desamparados y esperan lo que el Señor les ha dicho, que es el Espíritu Santo,
me tengo que marchar porque si no, no os enviaré, no llegará a vosotros el Espíritu Santo. De repente, cuando reciben al Espíritu Santo, la fuerza y la fortaleza y todos los dones del Espíritu Santo se manifiestan en Pedro, a la cabeza, con los otros 11 discípulos. Y entonces él contesta a la gente, ¿no? Contesta diciendo a esa gente que no le creía, diciéndoles: escuchad, no es que estemos borrachos, porque ellos decían estaban borrachos. No estamos borrachos para nada, porque son las 9 de la mañana, dice aquí la hora tercia. La hora tercia son las 9 de la mañana. Entonces, aquí borrachos a las 9 de la mañana no estamos. Esto es lo que dice Pedro. Pero vamos, la esencia del mensaje, de lo que él quiere decir, es lo siguiente. Fijaos, está en el versículo 22 del capítulo 2. Dice, luego lo explico yo, pero dice: israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio, estando entre vosotros, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz. A este Dios le resucitó. Esto es lo que dice. O sea, fijaos lo que dice. O sea, de un miedo espantoso de no saber qué hacer, de estar escondidos, pasa a decir a toda la gente que está allí que inmediatamente va a ir al Sanedrín. El Sanedrín, en el Sanedrín, como había muerto Jesucristo, había muerto, digamos, el líder, lo que ellos consideraban el líder. Por lo tanto, y los estaban escondidos, ellos eso no sabían, estaban en casas particulares, por lo tanto, no se sabía nada de toda esta gente. Muerto el perro, muerta la rabia. Ellos estaban tan tranquilos en este momento en el Sanedrín. Pero cuando Pedro vaya a decir, diga lo que os acabo de leer, esto sin duda va a ir al Sanedrín. Y en el Sanedrín van a ponerse alerta y va a ocurrir lo que ocurrirá, lo que os explicaré en el capítulo 4 y 5. Ya veremos lo que pasa, ¿no? El Sanedrín no era otra cosa más que un consejo de sabios, un consejero de sabios que, digamos, que hacían la función de juez. Esto ya os lo explicaré otro día. Pero esto era lo que era el Sanedrín, pero tenían miedo. Estaba el sumo sacerdote y estaban los demás. Los 70 digamos... eran 70 hombres prominentes, digamos, 70 ancianos, quiere decir 70 hombres prominentes de la nación. 71 personas, el sumo sacerdote y 70 más. Pero ya llegaremos a esto. Aquí el asunto está en que les dice a la cara, les dice: vosotros fuisteis los que matasteis a Jesús. Jesús estaba acreditado por Dios. Es decir, todo lo que hacía, milagros, prodigios, signos, todo esto estaba acreditado por Dios. O sea, Dios le había dado la fuerza para que hiciera todo esto. Ahora, esto, no os preocupéis, porque todo esto estaba ya en el plan de Dios. Todo lo que pasó estaba ya en el plan de Dios. Y la prueba más grande es que resucitó. Esto es lo que les dice. O sea, imaginaos lo que es una cosa así, de estar callado completamente a empezar a decir que son ellos los que lo mataron, fue el Sanedrín. Hubo judíos en que estaban de acuerdo y otros judíos no, pero en conjunto él se lanza a decir que fueron ellos los que lo mataron, y una muerte terrible, una muerte de cruz. Esta es la esencia del discurso, el atreverse a decir delante de todo el mundo y a confirmar en la fe, diciendo que Jesucristo es el que salvó a la humanidad y que todo estaba en el plan de Dios y que además encima la prueba es que resucitó. Esta es la base. Ahora os voy a explicar un poco más, porque la esencia es esta, pero el discurso era mucho más largo, obvio, ¿no? Si yo le pongo a leerlo, lo tardaré un minuto y medio en leerlo, pero el discurso duró. Lo que pasa es que Lucas lo pone los puntos principales, ¿no? Ya os digo, la esencia es esa. Ahora os voy a explicar un poco más del tema, ¿no? A ver, resulta que Pedro, claro,
después de haber dicho esto, o sea, inspirado por Dios, iluminado por Dios, de repente entiende una serie de cosas que había entendido no las había entendido bien. Y hace, por ejemplo, la conexión con el profeta Joel. Dice, claro, él se va al profeta Joel. Pensad que es gente, los que están escuchando a Pedro en ese momento, que saben muchísimo de lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. Porque en aquel momento no había Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Todo eran profetas, o sea, la Torá, luego venía el libro de Josué, luego, en fin, todos los demás libros que tenemos en el Antiguo Testamento. O sea que no se puede hablar de Antiguo Testamento en esa época. Pero sí, ellos todo el tiempo estaban, desde los 3 años, estaban todo el tiempo, les enseñaban todo lo que era la Torá, es decir, la ley escrita y todo lo que los profetas, y luego cuando iban a la sinagoga estaban todo el tiempo en la sinagoga, oyendo y escuchando. De manera que estaba hablando Pedro a gente que sabía de qué trataba, mientras que yo estoy hablando, os estoy contando a personas como yo, que están mucho menos preparadas como para entender bien a fondo el Antiguo Testamento, que es lo normal. Pero ahora yo estoy hablando como Pedro hablaba a esa gente, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente Pedro dice, claro, ahora entiendo, entonces se pone a hablar del profeta Joel. El profeta Joel es un profeta que vivió en el siglo IV a.C. Y era un hombre que, Dios le elige. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Eso ya lo sabíais de las otras 2 clases, ¿no? Pero es un hombre santo, ¿no? Pero digamos que en el momento en que Joel está hablando a una comunidad que acaba de llegar del exilio. O sea, el exilio, la Babilonia tuvo lugar en el siglo VI a.C. y ahora está hablando en el siglo IV a gente que es poca gente y es una comunidad pequeña, una comunidad con miedo a que desaparezca, a que esta comunidad ellos mismos desaparezcan porque sean, el país se ha tomado por otras civilizaciones. Parece que el imperio de Ciro se está acabando. Por otro lado, la cultura griega se va infiltrando. Estamos en el siglo IV, con Alejandro Magno. La cultura griega se va infiltrando en esa parte del país. Estamos en un momento en que las relaciones con las provincias vecinas es difícil y además en que hay una precariedad de cultivos. Esta gente que viene del exilio y se ha trasladado y que viven alrededor del templo con miedo, piensan que están a punto de no subsistir. Entonces, el Señor le habla al profeta Joel y le dice lo siguiente. Le dice, para consuelo de esta gente, le dice, capítulo 3 del profeta Joel, versículo 1 y 2 y versículo 5. Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2 y 5. Dice, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán. Leedlo por vuestra cuenta, esto veréis. O sea que en el momento en que Dios inspira a Joel para que diga esto, está consolando a esa comunidad que está en precario. Pero claro, Pedro lo que hace es la conexión y de repente dice, claro, esto no se está refiriendo, está consolando, Dios está consolando a las personas que escuchaban al profeta Joel en el siglo IV. Pero realmente a lo que se refiere esto que está diciendo Joel es a este momento en que hemos recibido el Pentecostés, el Espíritu Santo, y somos capaces de poder explicar las maravillas de Dios. Es en este momento. Y, hace la conexión. Pedro. Claro, esto es una. Pero luego
se va, me parece que es al versículo 16, perdón, al Salmo 16, al Salmo 16, al Salmo 16, el Salmo 16, los salmos que sepáis que están escritos en el siglo X antes de Cristo. Entonces, están escritos por David, pero también están escritos por otras personas que no eran David. No todos los salmos han sido escritos por David, pero este concretamente sí, porque si no me equivoco, es el 16. Entonces, a ver, hay un momento en el Salmo 16 en el que David, el rey David, le dice, habla con Dios, ¿no? O sea, todos es inspirado por todos, son salmos inspirados y todos para Dios, ¿no? Y le dice, tú no vas a permitir que yo, o sea, concretamente dice, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Tu santo es decir, que yo David, experimente la corrupción. Pero claro, Pedro se dice, pero a ver, estamos a 10 siglos del rey David. El rey David murió y se corrompió. De hecho, nosotros, los judíos, vamos a la tumba de David en peregrinación, como vamos a la tumba de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, no, esto no tiene sentido, no es lógico que diga, no, tú no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Claro, esto no se refiere a David, se refiere al descendiente de David, se refiere a Jesucristo, que no experimentó la corrupción porque estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Claro, entonces, esto es lo que le hace ver a él, esto es el Espíritu Santo, y él lo explica, ¿no? Entonces, después se va al Salmo, me parece que es el Salmo 110, y, digamos, claro, dice lo mismo, dice el Salmo 110, 110, capítulo, me parece que es versículo 1, sí, versículo 1, dice, oráculo de Dios a mi Dios, o sea, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. O sea, fijaos, 2 cosas, oráculo del Señor a mi Señor, o sea, recordad que en el credo se dice, entre otras muchas cosas se dice, subió a los cielos y bajó a los infiernos. Está sentado a la derecha del Padre. Decir estar sentado a la derecha del Padre es una forma de decir que está a la misma altura que el Padre, es decir, es Dios. Por lo tanto, es oráculo de Dios, del Señor a mi Señor. Aquí lo tenéis. Es decir, el salmista, inspirado por Dios, está diciendo oráculo, o sea, está diciendo Dios, explicación de Dios a Dios. Y le dice, siéntate a mi derecha, siéntate a mi derecha, como en el credo, estás sentado a la derecha del Padre, siéntate a mi derecha, le dice al Señor, que es Dios, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. O sea que él explica en este sermón, sintéticamente os lo estoy explicando, ¿no? Las 3, digamos, aparte de lo que os he explicado, de lo que he explicado al principio, que es la base, el que se le abre la cabeza, como si dijéramos, en mi propio lenguaje, y entiende perfectamente que hay 3 momentos, 2 entre los Salmos y 1 en Joel, que se está refiriendo a Jesucristo. No se refiere a todo lo que pasó. Que sí, a ver, es lógico, pero que sirvió en ese momento para digamos, para las personas que lo escuchaban, pero que realmente se estaba refiriendo a Jesús, porque el Antiguo Testamento sabéis que está lleno de referencias a Jesucristo, referencias al Mesías. Entonces, resumiendo mucho, de todo esto que os estoy explicando, lo que se se desprende lo siguiente, para nosotros. O sea que si nosotros queremos hacer un apostolado eficaz, tanto ya sea visitar indigentes, como ir a hospitales,
cómo ayudar a personas enfermas, cómo ir al Cotolengo, por ejemplo, cómo ayudar a las monjas de la Madre Teresa, cómo si eres abuelo ayudando o encaminando a las personas, como si eres padre de familia diciéndole cómo tienes que ocupar o dando ejemplo. Si tú quieres hacer un apostolado eficaz, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, que es lo que les pasaba a ellos. Entonces, lleno del Espíritu Santo quiere decir que tienes que estar en gracia de Dios. Quiere decir que no tienes que haber cometido ningún pecado, que cuando hagas el apostolado estés en gracia de Dios. Cuanto más en gracia de Dios y más unido al Espíritu Santo, o sea, más unido a Dios, estés, más eficaz será el apostolado que realices, ¿no? Y además tienes que tener una auténtica vida de fe interior, o sea, una vida de fe interior que te mantenga en contacto con el Espíritu Santo. Y esto está al alcance de todos, porque está al alcance de todos si tú cooperas con la gracia, que es lo que os decía al principio. La gracia se te da, pero si tú la puedes coger, la puedes tomar, pero y si la tomas, Dios te da en el mismo momento o más tarde 2 o 3 gracias, y las seguirás tomando y las seguirás aprovechando. Pero si niegas, si Dios te da una gracia y dices, uy, no, ahora no, más tarde, bueno, Dios insistirá, porque es perfectamente, es lo único que desea es darte las gracias que Él quiere. Pero si las vas rechazando, claro, las gracias que te darían y que te harían subir espiritualmente, dejas de recibirlas. Entonces, o será mucho más largo el camino, o Dios te tendrá que dar más gracias espirituales durante el tiempo. Cuanto más tomes la gracia espiritual que te van dando, las gracias que vas recibiendo, si te dan una, recibes 3. Si te dan 3, recibirás 14. O sea, no se sabe cómo, pero lo que quiero decir es que el resumen de esto es lo que os he dicho. Para un auténtico apostolado eficaz, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, recibir la gracia del Espíritu Santo y estar en gracia de Dios, para que aumente cada vez más la eficacia del apostolado que realizas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Os explicaré la semana siguiente ya lo siguiente, lo correspondiente a cómo vivían las comunidades, qué es lo que se hacía. Ya os lo expliqué al principio, pero ahora lo haré más profundamente y de otra manera. Vamos a rezar para acabar en la charla. Vamos a rezar la salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.